A los 12 años, Carla Jacinto vivió el infierno de la trata de personas. Transformó años de cautiverio en una lucha incansable por la libertad y hoy alza su voz en contra de la explotación. Estamos grabando desde Ciudad de México. Estamos felices con el equipo de trabajo porque hemos tenido la oportunidad de conocer varias historias de vida desde este otro lado del mundo. Y bueno, hoy me acompaña Carla Jacinto. Querida, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias por contactarme y darme este espacio que para mí es muy, muy genial. ¿Qué tal si empezamos hablando de lo que haces hoy? Porque alzas la voz por muchas mujeres. Sí, tengo 15 años trabajando en el tema de la prevención, soy vocera en el tema de trata de personas, pero también el tema de trata de personas fue una historia que pasó en mi vida, ¿no? Soy sobreviviente de trata, me prostituyeron desde los 12 a los 16 años, pero también viví violencia sexual desde muy pequeña. Increíble que ese tipo de cosas, luego de que ocurren, se convierten como en tu bandera, en tu propósito, ¿así lo ves? Sí, la verdad es que, desde muy chiquita quise, tener una historia muy diferente. Siempre creí en esos cuentos de hadas, de princesas, y estaba muy emocionada a vivir como algo muy trágico, pero a la vez quería ese final feliz, y siempre lo esperé. Entonces, cuando me pasa todo esto, el final feliz empezó a llegar, ¿no? Este procedimiento o este proceso, de alguna manera, de mi historia cambió radicalmente, empezando a alzar la voz para cambiar, pues, esta historia tan Claro. trágica que tuve, ¿no? Has podido resignificar al fin toda esta situación que te ocurrió. Hablemos de tu infancia. Tú me decías que, fuera de cámaras, que vienes como de una familia disfuncional. Sí, mi historia empieza, desde que nace mi mamá. Ella viene de un pueblo, es de Hidalgo, y ella empezó como a repetir patrones. La educación de los pueblos normalmente, pues, se basa en golpes, en gritos, en maltrato, y entonces lo que aprendió mi mamá nos enseñó a nosotros, Sí. educándonos con golpes, pero en ese tiempo, pues, era un lenguaje de amor que ella aprendió. Era una forma de querer, no justificando, pero, pues, es lo que le enseñaron, ¿no? Sí. Entonces, de repente empiezo a los 5 años a sufrir abuso sexual de parte de una persona muy, muy cercana a mi familia, y empiezo con una agresión, primero tocamientos, de repente ya algo más, empiezo a crecer y de repente la violencia sigue creciendo, y entonces cumplo, pues, estas etapas de violencia, cachetadas, antisonantes, golpes, corridas de casa. Dormí, varias veces en calle, comí de la basura en muchos casos, y creía que, esta violencia iba a ser normal. Entonces empecé a normalizar mucho este tipo de violencia, ¿no? Primero, mi familia económicamente no era, éramos de bajos recursos, Sí. vivíamos en un cuarto, 6 personas, donde mi mamá trabajaba en un trabajo haciendo aseos en casa y ella, pues, nos daba todo lo que podía, pero cuando, salía de casa o cuando, me corría o cuando yo no llegaba, pues, tenía que depender tanto de lo que tiraban en la basura, ¿no? Cuando llegaba la noche, yo me dormía en un parque que está cerca de donde vivíamos, en esos cuadritos como césped, ponía Sí. cajas y ahí me escondía y ahí a lo mejor pedía 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, que eso era muchísimo. Juntar 10 pesos y comprarte una dona o unas papitas era increíble en ese momento, ¿no? Y de repente, pues, tanto el pensamiento de soledad, el momento en el que cómo no crecí en un lugar diferente, en un lugar donde mamá y papá existieran, donde mamá me preguntara el cómo estás, cómo te fue en la escuela, el dicho que eres la hija, la oveja negra de la familia. E incluso yo sentía que el maltrato era más en mí. Cuando tú tienes cierta edad, que son 5 años, 6 años, 7 años, siendo niño, tú absorbes Claro. todo lo que te dan, ¿no? Así sea el cariño, no sea cariño, sea afecto, los gritos. Y entonces yo empecé a reprimirme muchas cosas y de repente empecé a crecer y de repente normalizar y de repente quería ser yo, pero con mis amigos solamente. Podía reír, cantar, echar relajo solamente con mis amigos. Fuera de mi casa y adentro de mi casa cambiaba totalmente Carla, ¿no? ¿Y tú le contabas en ese momento a tu mamá, por ejemplo, el tema de los abusos? No,
no, porque conmigo usaban mucho el chantaje emocional. Chantaje de si tú le dices a mamá, ya no me vas a ver, si tú le dices a mamá, ya me va a correr o cosas así. Y eran cosas que para mí, pues, de repente las empiezas a aprender, ¿no? Claro. El que te digan silencio, porque iba a ser por mi culpa que iban a correr a la persona o que le iban a sacar, o incluso el tema de la denuncia, ¿no? A veces el tema de la denuncia, en los años en el que yo fui abusada, era tú incitaste, tú eras señalada, tú provocaste, tú esto, por tu culpa fue que te abusaron. Sí. Entonces, al escuchar todo eso, pues una niña no tiene la culpa de que la toquen, una niña no tiene la culpa de que, pues, en físico, ¿no? Provoque a alguien que está mal de sus facultades Sí, mentales total. y que empiece a hacer esas atrocidades, ¿no? Ya cuando empiezas a crecer, ¿en algún momento te vas de casa? Sí, cuando iba a la secundaria, pues me juntaba con mis 2 súper amigos, ¿no? Y de repente empiezo, pues, a ver gente afuera de la escuela, donde, pues, marcas, motos y todo eso, pues, para mí era un impacto, ¿no? Como que cuando tienes bajos recursos, vienes de bajos recursos, te impacta lo que las personas tienen, se hace teléfono, se hacen iPad, sean todo, o sea, todo lo que sea de marca te impresiona y cómo lo conseguiste y cómo Claro. puedo, ¿no? Cambio a mis 2 amigos por ellos y de repente es que empezamos a juntarnos en otra parte. Y de ahí conozco a la persona que me captó. ¿Lo conoces ahí en Lo una conozco, salida de de estas? hecho, muy cerca de aquí, en la Ciudad de México, a mí me captaron en el Metro Pino Suárez. ¿Me puedes compartir cómo fue ese día exactamente? Sí, yo era como una especie de darketa anteriormente, no digo una especie porque nada más era vestimenta negra, Sí. tristeza total, pero, me juntaba ahí con otro tipo de amigos. Anteriormente ahí se juntaban todos los grupos de todo, de darketos, punks, escatos, todo ahí. Resulta que yo estaba ahí un día esperando a mis amigos y, pues, no llegaban. Yo estaba ahí parada, fuera del metro, y quien sí llegó fue un chavo, para mí, guapísimo, el más guapísimo en ese entonces, ¿no? Sonrisa Colgate, más alto que yo, fortachón el tipo, y me empezó a hacer la plática. Yo, así como me ves, a pesar de todos los problemas que he tenido, siempre he sido muy sociable. O sea, siempre era de, si me saludan, yo saludo, Respondías. exactamente. Pero Y él llega como en una no, moto, llega está caminando, yo estaba parada, literal, parada, okey, él llega, me pregunta mi nombre, de la nada. empezamos a platicar, empezamos a cambiar palabras, de repente el helado, de repente empezamos a caminar, comer y todo eso. Llega un punto en ese mismo día que empezamos a contar historias. Ay, no. ¿Tú qué edad tenías? 12 años, ¿Y él más o menos? 22 años, Okey. pero no se veía de 22. Yo lo veía más joven, entonces es pues, chavo como yo, ¿no? Y recuerdo mucho que empezando como que él empieza a meter tu familia, el cómo te sientes, cómo estás, como que este tipo de enganchamiento que es enamoramiento, ¿no? Los tratantes ven tu vulnerabilidad, empiezan a hacerte como que la plática de cómo estás en tu casa, tienes familia, tienes necesidades. Él me empieza a contar una historia sobre su familia. Sí. Empieza a contarme esa historia de, pues yo soy de Puebla, fíjate que yo tengo muchos problemas en casa, mi familia me corre de casa, me empieza a decir las acciones. Entonces, cuando me empieza a contar todo eso, obviamente, pues una niña de 12 años con problemas, ¿no? En Sí. su casa, pues impacta, ¿no? Y empieza a hacer clic. O sea, te sentiste un poco identificada también. Sí, claro, me identifiqué mucho. Entonces, aparte de eso, las emociones que provoca sentirte identificada fue soltarle todo lo que yo estaba cargando, ¿no? Ujú. Si bien a nadie le había contado sobre mi abuso, si bien yo no le había contado a nadie lo de mi mamá, lo de que me No. corría, de esto, todo eso, él fue una de las primeras personas con las cuales pude platicarlo. Un abrazo sincero, un yo te No. entiendo, un yo te comprendo, un yo sé lo que has pasado. Entonces, fue el momento en el que sí, Presta, así me dijo de, tú eres perfecta para lo que necesito, eres la candidata que necesito en este momento. Se perfiló.
Exactamente. ¿Y esa conversación tenía como tintes amorosos? ¿Se acercó él a ti como en modo conquista o lo veías más como un amigo con el que podías contar? Modo conquista, o sea, sí fue como, ¿tú crees en el amor a primera vista? Ah, Oye, fíjate, Puebla, maravilloso, guau, ¿tú quisieras ir un día a conocer Puebla conmigo? Hay mucha cultura, hay mucho esto, y de repente es, oye, ¿no tienes amigas que se vengan conmigo? Nos vamos en un coche, y resulta ser que, pues, le dije: "Yo no tengo amigas, tengo 2 amigos que nos podrían acompañar perfectamente". Dice: "No, no, no, una amiga que tengas", pero era ya muy insistente, muy como de sí, sí o sí tienen que ser niñas, ¿sabes? claro, ya estaba armando su Entonces, plan en la sí, ya cabeza. en su cabeza. Yo le dije que no al principio, después de eso pasamos a otras pláticas, ¿no? De, oye, ¿cómo te sientes? De haberme platicado todo, y yo la más feliz, intercambiamos teléfonos. O sea, todo lo que te estoy contando fue en el lapso de un día. No, Después del intercambio de teléfonos, pasó una semana. Curiosidad mía por querer, comunicarme con él, ¿no? De: "Oye, ¿nos vamos a volver a ver o qué?". O sea, mi cabeza empezó a plasmar una historia de de amor. amor. Ajá, exacto. Mi Claro. cuento de hadas, ¿no? Ya se estaba, realizando, literal. Entonces, para mí, ¿no? Tener esa curiosidad, pues le marqué. Obviamente, yo Sí, le claro, marqué, normal. le marco, suenan 3 veces, le cuelgo, a los 5 minutos él me marca. Yo, la mujer, bueno, la niña más emocionada del mundo: "Hola, princesa, ¿cómo estás? Ah, Te quiero no, ver". princesa. Entonces, en ese momento me dice: "¿Cuándo nos vemos?". Y yo le dije: "Sí, ¿a qué horas, dónde y cuándo?". Nos volvimos a ver en el mismo lugar donde nos conocimos, me empezamos a platicar, cómo te ha ido, todo eso, y de repente me sale otra vez lo de Puebla, me convenció, le dije que sí, y al día siguiente ya nos estábamos yendo a Puebla después de una semana. O sea, ¿te invitó a vivir ya en el lugar A donde conocer vivían? nada más, Okey. conocí ese día solamente un día, camioncito, abrazo, apapacho, todo. Obviamente, pues no pedí permiso, le pedí permiso a mi papá, era mi padrino, pero era el que figuraba como papá. Sí. Y, me dijo y bueno, yo le hice la mentira, ¿no? De tengo unos amigos con los cuales me invitaron a Puebla pero también ser inconsciente de qué papá o qué padre de familia te deja ir con unos amigos a Puebla, ¿no? Mm, Entonces, que me perdone, ya está, ya murió, pero, claro, de claro, la entiendo. inconsciencia de un padre de familia, ¿no? Entonces, me voy tranquila, emocionada, ilusionada, ¿no? Llegamos a Puebla, pero de repente no me lleva exactamente al lugar donde me dijo, me lleva a otra ciudad que se llama Tlaxcala, Él te había dicho pero te había dicho como: "Okey, vamos a Puebla, ¿a qué?". a A conocer, que conocer, él era de paseo. Puebla, o sea, su casa Sí, estaba en Puebla, pero ujú, de repente no me llevó a Puebla, me sí, llevó a a otra otro ciudad, a lugar. Tlaxcala, que está junto, pero ahí se dice que es el lugar donde nacen los padrotes, los tratantes, ¿no? En un pueblo que se llama Tenancingo, Tlaxcala. Que son como las cabezas de Ajá, estas redes de trata de exactamente. personas. Tú vas y tú empiezas a ver dirección Tlaxcala, Puebla, así, Tenancingo, hay puras casas de seguridad, literalmente ahí, donde, pues, ya se identifica. De hecho, si tú lo buscas por internet, o sea, tú lo ves y dice Tenancingo, cuna de los tratantes, ¿no? Por decirlo así. No. Tlaxcala es un lugar muy bello, se considera uno de los pueblos mágicos de nuestro país, pero, solamente por Tenancingo, ¿no? Es, pues, ese pequeño defecto, no sé si decirlo así, Sí. pero, pues, al final ahí me llevó. Una zona muy peligrosa, supongo, también. Sí, si no te conocen, ya no sales, o sea, literalmente no puedes ir así como a grabar como aquí, vamos con tu cámara y grabamos y documental, no, o sea, es peligroso, Ujú. ¿no? Ahí hay historias macabras donde había una persona que, usaba un camaleón, ¿no? Donde las chicas ya no servían, ¿no? Y se las metía a la fosa y, pues, el camaleón desaparecía a las chicas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mil historias muy tétricas que al final del día son cosas que realmente pasan en ese lugar. Qué fuerte. Sí. Y ya tú teniendo conocimiento de lo que pasa en esa zona, viendo la zona, ya en tu cabeza comienzan a pasar cosas. No, yo no sabía, al principio, cuando yo tengo 12 años, yo no sabía qué iba a pasar, si iba a ser un pensamiento feo, si iba o sea, yo iba enamorada con mis mariposas en la panza,
pensando que mi historia iba a cambiar totalmente, ¿no? Y llegamos, solamente veo que le marca al hermano, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a llegar, prepara el carro. Pues imagínate, en ese momento mi papá tenía un bocho. ¿Qué es? Un bocho es un carro antiguísimo, Ok. ¿no? Era taxista. Y este tipo lo que me presenta es un carro deportivo, un Tramsan rojo. Último Claro, modelo, de, no. de ese tiempo. Entonces, mi aspecto, pues obviamente lujo, algo que yo no había vivido. O sea, yo los carros deportivos solamente los veía en las caricaturas, en las tiendas, en los carros de Hot Wheels, ¿no? Por ejemplo. Y para mí, pues ver ese carro fue impresionante. O sea, fue lo más maravilloso que te puedas imaginar, ¿no? Quemacocos, asientos de piel, los foquitos le hacían así, los rines, ¿no? Todo estaba precioso. Me dice, súbete, vamos a dar una vuelta. Y yo, No, claro que sí, yo la más fascinada, obviamente, 12 claro. años, y me subo, paseamos, todo padre, todo bello, todo bonito, y de repente encontramos a los primos, ¿no? Los primos, después de una semana, por palabra de él, por su voz de él, ya me conocían, cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era, familia, todo ya les había contado. Cuando llego, tú eres la famosa Carlita, ¿no? No. Mi primo está súper enamorado de ti, se quiere casar contigo, Ay, quiere hacer una no. familia contigo. Entonces, otra vez, mi película aquí de cómo me va a casar de blanco, o sea, todo eso. Claro. Y de repente, pues eran 4 tipos, una niña de 12 años. Ya me estaban temblando mis piernitas, ya estaba viendo para allá, si pasaba un camión que dijera México, corre, pide auxilio, SOS. Pero no, los primos empiezan a oler como que este miedo que tenía intenso y de No. repente me dice, si nosotros fuéramos malos, ya te hubiéramos violado por ahí. Pero mi primo quiere algo serio contigo, se quiere casar contigo, quiere tener una familia contigo. Me lo creí. Lo hicieron Daba como para calmarte un poco. exactamente. ¿Y esta conversación con estos primos, todo ocurría dentro del vehículo o fue que llegaron No, a un llegamos lugar? a un lugar, era autopista total, nos Sí. paramos, los primos nos estaban esperando incluso ahí. Ahí en plena calle. Ajá, ahí en algún lado de la autopista de Tlaxcala, y ahí llegamos. Ok. Pero literalmente era un lugar, pues, no, donde no había casas, donde no había nadie No. más que los 4 y yo, Con razón, ¿no? tu susto. Sí, claro, o sea, yo sí estaba viendo, analizando cómo me iba a echar a correr, para dónde me iba a echar a correr, por ejemplo, Es increíble pero como la intuición, ¿no? Uno tiene en sí, su corazoncito, a pesar de que estabas viviendo esa fantasía sí. aparente, ya estaba esa señal aquí que te estaba diciendo peligro. Pero, pues, tampoco lo identificaba eso, eso para mí también fue un tema. Ya ahorita contándolo, ya es los focos rojos que tenía, los focos rojos que pudieron incluso salvarme de todo ese proceso que me pasó, pero yo No, era pues una que una niña niña, eso no es tu culpa. enamorada, yo era una niña que necesitaba todo el cariño que se me podría ofrecer de Claro, diferente manera. Yo sí quería en ese momento, pues, una vida diferente, o sea, ya claro. viendo como toda esta película que me hizo ver, porque de repente me enseñó una casa, me enseñó fajos de dinero, entonces me empezó a brillantar los ojos, ¿no? Esta parte de cómo voy a ayudar a mi mamá, cómo voy a sacar adelante, o sea, cómo comprarle una casa, por ejemplo, Sí. cómo dejar que ella trabaje, porque, o sea, sus manos literalmente son de una madre trabajadora, o sea, son manos que a lo mejor ya están cansadas, hinchadas y todo eso, y yo veía como esta intención de que si yo de alguna forma estaba con él, podría ayudar también a mi familia, No, te ¿no? entiendo. Pero ven, ya cuando tú pasas a decirme, no, él me mostró fajos de billete, me mostró esto, Ujú. toda esta situación empezó a avanzar. Me imagino que ese Sí. día cerró normal. Normal, llegué, le dieron las 10:30 de la noche, yo ya tenía que estar aquí en Sí. casa, no, llegué a las 2:30 del siguiente O día. sea, él te trajo. No, 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 yo me vine sola, o sea, me dejaron en la central y yo ya me regresé sola. Ok. Recuerdo mucho que en ese momento llego, toco el timbre, mi mamá súper enojada, o sea, literal, lo que gritan las mamás cuando están Sí, enojadas, claro. no me quería abrir la puerta. Yo dije, bueno, pues si no es la primera vez que duermo en la calle, ¿no? Me iba a ir y mi mamá me avienta las llaves, subo, me está esperando con un palo, pensé, dije, me va a pegar, me va a golpear, aquí voy a quedar Carlita. Y de repente, pues lo único que me dice, pues si no quieres estar aquí, pues vete, ¿no? Entonces yo dije, en esas palabras fueron como
piezas incluso clave para que yo también me pudiera ir, ¿no? Como dije, bueno, pues si no me quiere aquí, ahora hay una persona que me ama, que me está prometiendo todo, que me va a dar todo y que nos vamos a casar y yo la más feliz. Entonces, al día siguiente me voy con él, dejándole una carta a mi mamá yo le tuve que mentir que me iba con una señora a vender, que iba a estar bien, que yo le iba a mandar dinero y que todo. Nada más la última vez que hablé con mi mamá, solo recuerdo que me tocó la puerta del baño, me metió a unas clases de computación y me dijo, ¿vas a ir a las clases de computación? Y yo lo único que le dije fue sí. Después, pues nada más agarré mi morral, metí mis fotos de mi familia, mi acta de nacimiento, mi CURP, o sea, todo lo que eran redes sociales para nosotros en ese entonces. Sí. Yo metí y de repente ya estaba con él viviendo horas después. O sea, ¿al cuánto tiempo de conocerlo Una ya semana. tú te vas a vivir a la semana? A la semana me convenció para que me saliera de mi entorno familiar. ¿Le haces una llamada a él? O sea, le dices como, bueno, creo que ya me voy contigo, o él cómo te propone vivir con él. Bueno, cuando ella me corre, le vuelvo a marcar y le digo, ¿sabes qué? Sí me voy contigo. Me dijo, te voy a esperar en el mismo lugar donde nos conocimos y desde ahí ya partimos. Entonces, ya era como algo planeado, Sí. ya decidido y me fui. De repente ya estaba con él. Llegas de nuevo a esta zona. Ajá, a Tlaxcala. Sí. Y 3 meses viví súper bien, 3 meses donde me vistió, me calzó, me dio amor, me dio afecto. Yo era la muñeca de porcelana que no hacía absolutamente nada. Cuando tú convivías con este hombre en su casa, ¿era un tipo adinerado? ¿Se veía como que era un gran jefe? O sea, ¿tú veías sumas de dinero? ¿Cómo funcionaba esta dinámica de ustedes dos ahí en la casa? ¿Tú le ayudabas a él con cosas del hogar? ¿O era él atendiéndote 100%? No, él me dejaba una semana sí y una semana no, porque supuestamente era comerciante, entonces Sí. se tenía que ir. Cuando se iba me dejaba dinero, bastante dinero, o sea, no 100, no 200, no 300, no 1000, ¿no? Bastante, fajos de dinero. Él me decía, ¿sabes qué? Aquí está la lavandería, aquí está la cocina, aquí está esto y el otro. Nada más eso sí, no puedes hablar con absolutamente nadie, ¿no? O sea, si tú vas, nada más pagas, vas, te regresas, ¿no? Y cuando él venía, pues obviamente él me llevaba a comer, él me llevaba a hacer cosas, nos salíamos, restaurantes Como y un todo. novio. Exactamente. Ujú. Y pues se vestía tejano, o sea, botas tejanas, camisa de cuadros, siempre por lo regular traía abierto, cadenas de oro, esclavas de oro enormes, ¿no? Aquí, acá, cromados los dientes, incluso tenía como coronillas de oro, ¿no? Todo era de oro. Dios Había mío. cosas, pues animales ahí adentro, o sea, todo era de dinero de lujo, vaya. Animales dentro de la casa. Así, pues, secos. Ah, Así, sí, ok, entiendo. pequeñas cosas así. Pero en esos 3 meses, en ese transcurso de esos 3 meses, pues yo empecé a ver, pues, diferentes cosas, me empezó a tratar de diferente manera, no golpes, no groserías, no nada, porque me respetó hasta la intimidad, por decirlo así. Sí. Y recuerdo mucho que él primero como que me empezaba a marcar personas, ¿no? Como de este hombre vende drogas, este es un capo, y empecé como a escuchar cosas. De repente empecé a ver a los primos vivían al lado de nosotros, ¿no? Y yo era como los abuelitos, ¿no? Que cortina para ver qué estaba pasando allá afuera, porque incluso no podía salir seguido, al menos que él no estuviera, ¿no? Como para comprar comida y eso me dejaba dinero y podía salir. Pero mientras él estuviera, pues él traía comida, me llevaba a comer, me llevaba a lavar y cosas así, ¿no? Entonces los primos traen diferentes chicas cada semana, de todos Mm. los colores, de todos los sabores, altas, chiquitas, morenas, güeras, todo. ¿Y mexicanas todas? No sé, pero yo nada más veía pasar, o sea, yo ya nada más las veía pasar. Entonces, en algún momento yo le pregunto a él: "Oye, ¿por qué, traen diferentes chicas cada semana?". Entonces, recuerdo que él me había dicho en lo que trabajaba, que era comerciante y se dedicaba a la compra-venta de autos, ¿no? Entonces, tú y yo conocemos qué es el comercio, ¿no? Claro. Entonces, él me empezó a decir: "Bueno, pues es que son comerciantes". Ajá, pero ¿qué comercian, no? Entonces, él me dice, 12 años, yo, pues, no sabía ni siquiera qué era trata, ni siquiera antes era trata de blancas, ni era antes de prostitución y todo eso. Entonces, pues, me dice la palabra padrote. Entonces,
Yo no entendía qué era padrote. Yo le pregunto, oye, ¿pero qué es padrote? ¿Qué hacen o qué? Entonces me empieza a decir, bueno, a ver, te voy a explicar, ¿no? Ellos se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución. Dios mío. Yo veía a las chicas aquí, hay zonas donde hay zonas rojas, donde tú ves a las chicas con falda y tacones. Entonces yo las veía porque luego mi papá me llevaba en el taxi y era su copiloto, ¿no? Sí. Entonces una vez yo le pregunto a mi papá, oye, ¿por qué las chicas tienen falta de tacones, no sufren esto? Y él en algún momento me dice, es que es un trabajo, o sea, es un trabajo normal. ¿Te dijo tu papá? Me dijo mi papá en algún tiempo de que lo acompañé y resulta que cuando yo ya llego ahí, pues es totalmente distinto, ¿no? Cuando yo empiezo a ver esto y él me empieza a explicar, él me empieza a hacer pequeñas bromas de, oye, ¿qué pasaría si tú trabajaras en eso, no? Y de repente me decían, no, 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 tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vas a ser mi princesa y todo eso, ¿no? En ese transcurso de 3 meses era la misma frase, la misma mentira, la misma como jugueteo y de repente dan los 3 meses. Tenemos intimidad. De repente él me dice, ¿sabes qué? Vas a poner el condón así, vas a cobrar así, los clientes van a ser así, de repente le vas a tener que hablar al cliente así, los tipos de cliente que van a pasar y yo me quedé como con cara de, ¿Qué es esto? ajá, ¿no? No le creí al principio y llega esa chica y me llevan a Puebla, de Tlaxcala es como 1 hora y media, ¿no? Me llevan a Puebla y de repente pues ya veo a chicas formadas en 2 hileras, faldita y tacones. Yo teniendo 12 años, mi vestimenta era pantalones cholos, sudadera grande, playeras, una cola, cuernitos y hasta ahí, Una ¿no? niña. Entonces, la chica intenta convencer al dueño del hotel que me dejaran trabajar. Yo solamente escucho, veo, observo, ¿no? Dónde estoy. Y de repente, pues dicen, ¿sabe qué? Es que no puede trabajar aquí porque no tiene 18 años. Y cuando dices de esta mujer que llega a invitarte a un lugar, ella se te presenta, tú ya la habías visto. Quisiera entender un poco cómo fue que ella te saca de la casa. No, esta chica, bueno, al final me enteré que era otra de las chicas de él. Yo la conocí cuando llegué a casa, o sea, a esta casa. Ella está embarazada cuando yo llegué, entonces incluso dormimos juntas. Hasta me impresiona esto, pero sí. Dios. Dormimos juntas, yo pensando que era como la amiga, primero me la presentaron como novia del primo, Sí. ¿no? Entonces, como no estaba el primo, se quedaba en nuestra casa, por decirlo así, ¿no? De repente, pues ella también se dedicaba, no sé cuántos años tenía antes que yo, ¿no? Pero ella fue la primera a la que conozco y la primera que me lleva, ¿no? Em, fue la primera que conocí, luego conocí a otras 2, pero ellas, otras 2, pues ya fueron de tiempo después. Sí. Entonces, cuando ella me lleva, pues no pude trabajar ese día, 18 años, pues no tenía una identificación que justificara que tuviera 18 cuando tenía 12. Pero ella dice que te lleva como en un plan de amistad, o sea, ¿de No, qué manera no, te no, no, saca de la ella me casa? cuidaba. O sea, él se encarga de decirle a la chica que me lleve a Puebla para que vea a dónde voy a trabajar y a dónde voy a estar yo, o sea, a dónde me iban a colocar, porque en todos los lugares hay diferentes prostíbulos y puntos de venta de niñas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos son jerarquías. Por ejemplo, las que tienen más años son las que van a cuidar a las más pequeñas, ¿no? Las que ya no van a trabajar, solamente cuidar. O pueden trabajar, pero ya no van a tener una cuenta con la cual van a contar, que vean si tienes que hacer 4,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos al día, ¿no? O sea, lo que ellas trabajaban, nosotras lo teníamos que trabajar. Uy. Entonces ellas nos sirven para cuidar. No puedes platicar con nadie, ni con los clientes, ni con las chicas, no puedes masticar chicle, no puedes comer cosas indebidas. Son como tus jefes. Exactamente, pero de bajo rango. Entiendo. Solamente eran cuidadoras. Ok. Ujú. Entiendo, entonces ya tú llegas, te dicen, no, 12 años, está muy chiquita, no Ujú. podría trabajar. ¿Y qué pasa ahí? Me regresan y me mandan a sacar unas fotos infantiles a color y de repente al día siguiente ya tenía una credencial que decía que tenía 18 años. Y de ahí conozco a otra chica que también era de novia del primo,
le decían la morena, y recuerdo mucho que cuando platico con ella me cayó súper bien. Y como yo todavía tenía ilusa, ¿no? La palabra comerciantes, todos se dedicaban al comercio, pues él ya me platicó, no, nos vamos a ir a Guadalajara y fíjate que ahí vamos a trabajar. Nunca me dijo de qué, pero yo suponía que comercio, ¿no? Sí, Entonces llegamos un día, tomamos las cosas, nos fuimos el primo, ella, el con el que yo estaba y yo, sí. ¿no? Llegamos a Guadalajara, a un tianguis de noche, Un de tianguis para la tianguis gente que nos está viendo como de Colombia, mercado, exacto. como, entonces yo empecé a ver gente vendiendo ahí. Mi mente de 12 años decía, ¿cómo yo le iba a decir a los clientes? Vara, 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 pásele, pásele. O sea, yo ya Sí. pensaba que yo iba a trabajar ahí. El tianguis son como esos mercaditos que están como Sí, afuera. Acá he visto en México, exactamente. de hecho, por acá Sí, cerca, exactamente. sacan como a la venta productos, artesanías, Ropa, de sí, todo. exactamente. Y tú te visualizabas de vendedora, algo Sí, comercial. sí, sí, sí. O sea, sí, mi mente era eso. O sea, yo ya dije, bueno, es que yo no te puedo apoyar en eso, yo te amo, yo te quiero, yo puedo trabajar, lavar, planchar, lo que tú quieras, pero no puedo trabajar en eso. O sea, yo ya le había dicho a él que yo no quería, ¿no? O sea, ya viéndolo en una realidad donde ya estaba viendo lo que iba a pasar, le dije yo no. Pero cuando llegamos a Guadalajara, a ese tianguis, a esa de decir cómo voy a vender, le voy a ayudar, ¿no? De repente nos hospedamos en un hotel. Al día siguiente, vístete, cámbiate, que la morena te enseñe qué es lo que vas a hacer, ¿no? Me vestí, me cambié. Él se sale, la morena entra, me sienta en la cama, me cierran la puerta del cuarto y me saca un condón. Cuando Dios. me saca un condón, me empiezan a explicar todo lo que tenía que hacer otra vez. Al poco rato nos llevan a una casa de citas y ahí fue cuando empezó pues ya mi calvario, ¿no? No, no, tú cuentas esto con una fortaleza además admirable, pero no quiero imaginarme qué pasaba por tu cabeza, tú tan chiquita, toda esta información, además, eh, me impacta porque es como una clase, o sea, me estás planteando casi que, sí, un curso de educación sexual avanzada, ahí sentada. ¿Qué indicaciones recuerdas que te dio esta mujer cuando estaba contigo en la habitación? Pues ella me empezó a explicar, bueno, lo mismo, cómo se ponía el condón, cuánto tenía que cobrar, igual los clientes que iban a pasar conmigo. Iba a ser totalmente diferente como en Puebla. En Puebla solamente son sillas donde te sientas. Aquí era una vitrina enorme donde están sentadas en una silla en forma de L, donde los clientes iban a pasar y solamente señalarte, ¿no? O sea, cuando pasa un cliente, tú tienes que hacer la pasarela como si fueras modelo, ¿no? Sí, Entonces, me explicó todo lo que iba a pasar en ese momento. Nos vamos a la casa de citas, ellos 2 nos dejan ahí y ya me empiezan a maquillar, me empiezan a poner falda, ¿no? O sea, literal, mis pantalones se vuelven falda, mis playeras largas, grandes se vuelven tops, mis sudaderas, pues, mi piel, ¿no? Mis tenis, que siempre usaba Converse, se volvieron zapatillas, como tacones. sí, de cristal, esas superaltotas de cristal. Sí. Y pues llegó un punto en el que ya no era yo, ya era un objeto, ya no era un ser humano, sino una cosa que se podía comprar en cualquier momento. No. Mi primer cliente fue lo más complejo que pude tener el primer día, ¿no? Porque si bien yo ya venía de abuso sexual con una sola persona por mucho tiempo, ¿no? 7 años, y de repente llegar con varias personas que puedan tocarte, puedan abusarte. Recuerdo que la primera vez la persona con la cual, pues, ella era un señor grande, ¿no? Y él empezó a reírse, yo llorando, pidiendo auxilio y todo esto, y él empezó a reírse y de repente me dice: "Es que tú naciste PU y te vas a morir PU", ¿no? En este momento de esta edad, yo ya me la creía, porque yo ya estaba acostumbrada a escuchar despectivos, ¿no? Escuchar, cómo iba a ser mi vida, ¿no? Al final del día ya estaba normalizado la agresión. Entonces yo dije: "Pues sí me la voy a creer". Y ya cuando tú llegas a este lugar, ¿puedes describirme un poco
de manera como detallada el sitio. ¿Era un prostíbulo? ¿Era una casa? Era Este, una casa enorme, era una casa más o menos blanca. La zona cristal era literalmente una caja de cristal. De ahí yo siempre digo, es como cuando te regalan un muñeco cuando eres niño, ¿no? sí. Tú ves esta parte del muñeco con una capa del papel cristal, ¿no? Pues así, éramos atracción para los clientes. Y los cuartos, pues obviamente pasabas por un pasillo, ¿no? Por un pasillo tenías que pagar, tanto el hotel tenía que pagarlo el cliente, te daban un condón, papel de baño y de repente pues ya era su espacio de él, ¿no? Los cuartos tenían cama, burós, regaderas, un espacio como si fuera una recámara normal. Pero era tipo discoteca, era un No, lugar de era una casa nada entretenimiento. más, era una casa nada más, De con varios citas. cuartos. Ujú. Ese primer día me imagino que jamás se va a borrar de tu cabeza. No, no se borra porque fue uno de los días más, no importantes, pero sí significativos Claro. para empezar una historia de mi vida que yo no quise, que yo no decidí y que me obligaron a hacer. Em, También algo que recuerdo mucho es que después de un cliente pues pasaron 2, pasaron 3, así se convirtieron en 30 y luego dicen, ¿por qué los contaste? Porque pues, fue un trauma que se generó desgraciadamente en mi cabeza. 30 hombres en 30 un en un día. solo día, sí. Dios mío, santo, bendito. En cuanto al tema de las tarifas, estas personas, como apoderadas de ti, por llamarlo de Ujú. alguna manera, se encargaban de darte una tarifa, o sea, tú tenías que cumplirles o pagarles algún tipo de deuda. Deuda no, pero ellos se quedaban con absolutamente todo el dinero que generaba. O sea, te pedían cierta cantidad y si así faltaran 50 pesos, 10 pesos, era golpe seguro. No. La primera vez me fue, por decirlo así, bien, ¿no? Que hasta me dieron una palmada en la espalda Mm. y me dijeron, pues hoy lo hiciste bien, mañana lo harás mejor. Y pues ahí pues ya pasaron días, ya pasaron semanas, los meses y los años y era la misma cantidad, a veces más, los fines de semana era más, porque un día normal trabajabas de 8 a 10 de la noche o de 8 a 8, De ¿no? 8 de la mañana a 10. Ujú. Dios Entonces, mío. y de viernes a sábado trabajabas de 10 de la mañana a 6 de la mañana del siguiente día, viernes y sábados, ¿no? ¿Y te Ujú. asignaban tiempos determinados con cada persona? O sea, eso es Sí, como con cronómetro. por eso tenemos a las cuidadoras, que era, por ejemplo, la morena, que era la que Sí. me cuidaba. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto más o menos vas a sacar adentro? O sea, Ujú. tú ya te debes de tener un verbo para cada cliente. Sí. Tú ya ahí te vuelves psicóloga, te vuelves aquí súper, con tu verbo súper genial para que entre menos clientes tengas, más dinero puedas obtener, ¿no? Entonces, y de repente, pues el tiempo era, bueno, lo normal es así, son 15 minutos. O sea, Ok. lo normal que se te enseña son 15 minutos. Entre más rápido saques al cliente, mejor. Pero pues ya te pagaban por hora, te pagaban por 2 horas y el cliente podía hacer, depende de lo que te pagaba, podía hacer lo que quisiera contigo adentro. Mm. Entonces, la mente también y no solamente eran clientes hombres y mujeres. Dios mío. Ujú, ¿Te tocaron mujeres? claro. No, 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 no. Sí, luego, pues esta parte, ¿no? Que se cree que solamente los clientes son hombres, no, también son mujeres. Mujeres que ¿Recuerdas te... ese primer encuentro con una mujer? Sí, fue en Irapuato, te empiezan a cambiar de zona, los tratantes te empiezan a cambiar de ciudad. Y yo estuve en 3, estuve en Puebla, Guadalajara y en Puebla, no, Irapuato. Puebla, Guadalajara, Irapuato, y Sí. de repente me iban cambiando, me iban rolando porque en Irapuato son dólares. Entonces, ahí empecé a atender a mujeres, tanto en Irapuato como en Puebla, y no es complejo. Llegan teniendo como la necesidad de una pequeña atención diferente que no te puede dar un hombre, por ejemplo. Ok. Pero también la mente de las mujeres son perverso,
perverso, no más que los hombres, pero sí llega también a una perversidad compleja. Te preguntaba por la mujer porque, no sé, se me ocurre pensar que quizá cuando te encontraste con esa primera mujer, bueno, era mayor que tú, supongo. Sí. ¿No viste en ella de pronto un escape, una conversación, una No, posibilidad de decir, oye, ayúdame? no, ahí no aplica, somos mujeres. No, 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 no aplica. E incluso te adiestran para no hablar. Se escucha muy feo, pero te Sí, enseñan a no hablar con absolutamente nadie. Incluso los tratantes, que también son mujeres, hombres y mujeres, ahí se camuflajeaban, por decirlo así, ¿no? Haciendo el servicio con otras personas. ok. Entonces ahí si tú hablas, le puede decir, mira, tu chica, ¿sabes qué? Está hablando y está diciendo que se quiere salir y pues los clientes generan confianza, ¿no? También. Claro. Entonces, por ejemplo, si te decían, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿No? Mm, Entonces, si tú decías, pues muy mal por ti, porque al día siguiente moretones, tatuajes diferentes en tu cuerpo, te golpeaban. todos los días, todos los días. Yo tomaba lo malo en lo bueno, lo intentaba transformar en algo bueno, ¿no? Entonces llegaba y me decían, no, y tú no le puedes coquetear al cliente, ¿no? O sea, tu físico es lo que coquetea, o sea, no puedes ni hablar ni nada, o sea, no le puedes ni decir ven, nada. Nada. Entonces, si yo hacía eso, la morena decía, fíjate que estaba hablando con un cliente, ¿no? Y como que no, o sea, lo que pasa dentro del cuarto se queda en el cuarto, pero lo que pase afuera depende también de cada uno. Entonces, yo aprendí a no hablar afuera, pero Claro. adentro podías escucharlos, si ellos querían platicar, cobrábamos por platicar, o sea, nos volvemos, te digo, psicólogas, Psicólogas. oyentes de todos sus procesos, conocemos historias, infinidades de historias, porque luego llegaban tristes, felices, teniendo ganas, no teniendo ganas, ¿no? Por ejemplo. O sea, llegaban a contarte la vida. ¿Tuviste ese tipo de clientes que Sí, no crean una relación muchos. contigo, solo una No, conversación? una conversación exactamente. En su mayoría son clientes que buscan Sí. ¿no? Pero hay muchos clientes que sí llegan a platicar contigo y lo único que haces es escuchar y no hablar, solamente escuchar. Ujú. ¿Cuántas chicas eran en estos espacios? Variaba, por ejemplo, en la casa de citas 12, ¿no? 12 chicas, tanto menores como no menores, ¿no? En Puebla, pues éramos como 35 chicas, pero igual era como una fila de primero las antiguas, luego las medianas y luego las chiquitas, ¿no? Sí. O viceversa. En Irapuato, pues era unas calles enormes porque era una zona fábrica donde trans, gays, nuevas, medianas, más antiguas. Entonces ya eran ahí como más de 100 chicas, ¿no? Ahí están chicas y chicos. Y más porque era una zona de bares, ¿no? Entonces ahí también pues aplicaba de todo un poco. El 90% de lo que vemos que es prostitución es trata de personas. O sea, 100%. Es como todo tiene un proceso, aunque Sí. ya lo veamos como de ella quiere, ella pues ya está acostumbrada, siempre hay un comienzo, hay como alguien que te mete a ese mundo, alguien que te obliga a meter a ese mundo, ¿no? Entonces ya pues llega a un punto de verse normal. Y aparte es un tema que normalizamos mucho porque a veces vemos a las chicas que riéndose, que hablando, o sea, como que ya hay, pues es que están ahí porque quieren, no. No. Es la costumbre que a veces tiene la gente, ¿no? Cuando ya está en su proceso de adaptación, porque te tienes que adaptar a la situación, ¿no? ¿Ustedes vivían en este lugar o trabajaban, entre comillas, y luego las llevaban como a otro lugar para descansar? No, normalmente, por ejemplo, en Irapuato sí nos quedábamos ahí, era como un hotel muy grande, los clientes estaban abajo y los cuartos donde nosotros nos quedábamos estaban arriba. Entonces, literalmente era una terraza donde todos los padrotes estaban literal vigilando a todas las chicas, podían estar ahí. ¿Podías tener celular? ¿Ustedes podían tener contacto con el Yo exterior? no, muchas sí, pero yo no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ganarme la confianza primero y, pues, era un proceso que también se tiene que generar se tenía que generar de yo hacia él.
Él me Ujú. tenía que tener la confianza para que yo tuviera un celular. Pero las amenazas te hacen como que quedarte en una posición de no quiero averiguar si es verdad o es mentira. Te digo yo, lo que me hizo muchas veces parar a escaparme, parar a no hablar con mi familia, fue pues conocer a gente que le vendía armas, que vendía drogas, que él estaba vinculado con policía federal, estatal, municipal, No, ¿no? Entonces, aparte, yo veía cómo golpeaba a la gente, yo veía, o sea, todo lo que yo no quería pasar, yo lo veía. claro. Entonces, él me amenazaba, si tú no haces esto, pues me llevé mis fotos familiares, ¿no? Mm. Entonces conocí a mamá, papá, hermanos. Entonces me ponía siempre una foto en mi cara, con una pistola en la cabeza y diciéndome, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, la primera que se va a ser tu mamá. Entonces, psicológicamente y emocionalmente tú ves, ¿no? El tiro en la cabeza, tu mamá muerta y pues, un impacto de imagen que pues prefería yo no saber si era verdad o mentira. Claro. Entonces, por eso me quedé 4 años de mi vida ahí. ¿Qué fue lo más fuerte que experimentaste? Mi aborto. Tuve un embarazo a los 14 años donde yo yo deseaba ser mamá. Pensé que, al ser mamá podía cambiar mi historia o su forma de pensar de él, ¿no? Sí. Yo, todavía quería tener como esta parte familiar. Siempre, tuve al bueno, me regalaron un tiger del tamaño un poquito grande, Como de de peluche. peluche, y él me acompañó, o sea, me llevé a mi tigre y hasta ahorita lo tengo, ¿no? Mm. Y fue un amigo que siempre tuve ahí. Entonces, con él platicaba, me expresaba y todo, y de repente hablé con él diciéndome, pues quiero ser mamá. Entonces me puse al tigre en la panza y me vi bellísima, hermosísima. Él controlaba la forma en que se tomaban las pastillas anticonceptivas. Entonces, los días cuales me tenía que bajar, porque también trabajábamos en periodo de menstruación. ¿Trabajaban así? Sí, sí, sí. Y él controlaba, pues, todo eso, ¿no? Entonces, si a mí no me bajaba, pues, obviamente le hacía ruido, ¿no? Te enseñan a cómo cuidarte, de las enfermedades venéreas, por eso te enseñan a poner un condón, los pelos púbicos, ta, 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 todo eso. Entonces, yo no podía llegar ni con enfermedades venéreas, yo no podía llegar con algún tipo de infección, ni nada por el estilo, todo eso Sí. lo cuidaba. Ilusamente yo empiezo a dejar de tomar mis pastillas pensando, porque con él era el único con el que tenía relaciones sin condón. ¿Porque él te lo Entonces, pedía? sí, él era mi pareja en casa. O sea, yo llegaba y Okey. él me utilizaba ya después de todo lo que hacía. Entonces, y era todo el tiempo, todo el tiempo. Después de que me pegaba, él me pegaba, por decirlo así, ¿no? Entonces, dejo de tomar las pastillas y como 2 meses después, ya no me bajó, pero él ya decía: Tienes un retraso". Okey. De repente ya eran 2 meses y me dice: "¿Estás embarazada?". Le digo: "Sí", y yo la más feliz. Cuando veo, me agarra de los cabellos, me pone de patadas en el piso, me empieza a pegar, a escupir, todo puñetazo limpio, así. Y de repente me dice: "Tómate esta pastilla, una vocal y una". Ay, no. Entonces, al día siguiente, pues, ya estaba llena de sangre, la parte de abajo. Voy al baño, siento 2 coágulos que se me bajan, meto mis manos a la taza del baño y los saco. Entonces, ya se estaban formando, los fetos, eran 2. Entonces, pues sí, de ahí, pues, todo ese tiempo me dio un derrame casi de un mes, estuve trabajando así, sin ir al médico En ni ese nada. estado, Ujú. con ese dolor, Sí, nos enseñaron a ponernos esponjas de bebés, eso es para bañar a los bebés. Los enrollabas, obviamente los desinfectabas y todo, y los enrollabas como un Tampax. Entonces los metías, como un tampón. sí, como un tampón, pero este era como más grueso y Sí, retenía muy bien el líquido. Ujú. Entonces así me mantuvo trabajando un mes con eso por dentro de por tu dentro. cuerpo. Ujú, 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 ujú. Ay, mujer, que me tienes, uy, no, Sí. me tienes impactada, me tienes anonadada, me tienes triste incluso de escuchar esta situación. Este abuso, ¿qué representó para ti?
una felicidad que no se logró. O sea, yo a veces como que retrocedo al pensar cómo sería esos 2 niños o niñas, ¿no? Claro. Llega otro embarazo, después me hicieron como estuve trabajando el mes, me llevan al médico, obviamente, pues, ya casi muriéndome. Recuerdo que le marco y le digo: "¿Sabes qué? Me está dando calentura, tengo escalofríos, ya no puedo trabajar así". Me cita a un lugar y me dice: "Súbete al carro", me empieza a dar de tubazos en todo el cuerpo, me lleva a una clínica, me hacen el ¿Tú degrado, qué es? Como, tubo un tubo, ajá, sí. y me empieza a dar tubazos en todo el cuerpo. Dios Me mío. lleva a la clínica y de la clínica, pues, le dice, pues, la asaltaron, estaba embarazada y le tienen que hacer un degrado. No. Él entra a la clínica, empieza a grabar todo el degrado, me amenaza diciendo: "Esto es lo que te va a pasar otra vez si te vuelves a embarazar". Pues, ya haciéndome el degrado, pues, me utiliza, ¿no? Me viola otra vez. ¿En la clínica? No, después de me sacaron de la clínica, te dan tu cuarentena, no puedes tener relaciones sexuales, Claro. pero él lo hace, ¿no? Y me embarazo otra vez. En este segundo embarazo, que es cuando te hacen el legrado en la clínica, ¿tú cuántos meses tenías? 2 o 3 meses, más o menos. Y ahí no había oportunidad, yo en medio de mi insistencia, tratando de pensar que tú ¿De escapar? pudieras hablar, escapar. No, no, todos se conocen. Todos, teníamos doctores, teníamos, pediatras, teníamos todo, y todo se le pagaban a esas personas para que nos tuvieran bien. Incluso en los hoteles, te hacen las pruebas de VIH, el Papá Nicolau, o sea, todo lo que te no tú no sales a algún centro médico, o tú no sales a sacarte tus pruebas, o cosas así. Todo eso lo pagan ellos. Llegas después de este legrado de nuevo a tu lugar, a tu casa, si Ujú. se le puede llamar casa. Y se supone que deberías tener un descanso luego de este legrado. No ocurre esto. No ocurre, no. No, no, no. Bueno, sí, el descanso como tal, sí, porque no podía tener relaciones, ¿no? Sí, Entonces, pero con el quien sí tengo relaciones, pues es con él. Y por eso sale el embarazo, un ¿no? tercer El embarazo. embarazo. Ujú. Pero ya ahí ya dijo, ah, no, o sea, yo ya necesito que generes, ya quiero dinerito, dinerito. Y pues sí, me mandó a trabajar embarazada desde mi primer mes hasta los 8 meses de embarazo. ¿Tú trabajando ahí? Sí, es que sí, hay que entender que la mente de las personas malas, por decirlo así, trabaja raro, o sea, trabaja fuerte, trabaja con una mente muy, muy perversa, muy mala y puede Macabro, hacer macabro. cosas inimaginables. O sea, los servicios que me hacían hacer eran inimaginables, donde dices, híjole, lo que hacen hacer a veces incluso en las no por. O sea, eso es lo que teníamos que hacer de diferente manera, pero sí, o sea, sí se hace. Hombres también habían niños. Niños, sí, el tema de trata no solamente es género mujer, sino también es género hombre, y a los hombres siento que les va peor que a nosotras porque, pues, a ellos los transforman totalmente, ¿no? Les quitan todo y el sexo que producen, pues, es totalmente diferente y es más desgarrador. ¿A qué te refieres cuando dices que los transforman? Pues sí, de niños, pues les llegan a quitar cabello, les ponen ropa diferente, los empiezan a maquillar, o sea, los llegan a transformar de diferente porque los clientes así los piden. Ujú. O sea, Los feminizan. exactamente, No pero hay que ni sean niños. Sí, entiendo. Y no hay niños que estén masculinizados. Sí, pero cuando pasa eso, o sea, siento que esta parte sí la sufren como más en ciertos aspectos. Este embarazo, que comentas que hasta los 8 meses tuviste que trabajar, finalmente te autorizan a tenerlo. Sí, la tuve, em, pero me la quitan al mes que nace. O sea, no tuve como el tiempo materno que tenía que tener, no hice un vínculo con mi hija,
solo así como de hola, te llamas, Sí. ¿no? Y ya, no supe de ella un año. ¿Tú la tuviste ahí en este lugar? ¿Fueron los médicos allá o te llevan a un No, a mí me hospital? llevan a una clínica a tener, de hecho ya iba a morir porque a mí no me dan dolores de parto. Entonces el médico tiene que caminar, ya sabes, como tiene que caminar ciertas horas para que puedan darle los dolores y de repente fue como de ya metan a la clínica, me hicieron la cesárea, me sacan a la bebé y ya, eso fue todo. O sea, nada, se hizo del baño incluso adentro de mí y por eso ya no iba, o sea, estaba a minutos de no vivir. Ujú. Y se salvó. Y se salvó. Esta niña era del tipo del que hemos hablado durante Sí, toda la sí, entrevista. es hija de ella. Cuando la tienes, él está presente ahí, ¿cómo se comporta? Eh, Como si fuera un papá. Estuve yo tres días en el hospital y solamente que sí me dijo, tienes que caminarle rápido, o sea, tu cesárea ya, o sea, no puedes tardarte más, o sea, literalmente del primer día al segundo ya me decía, ya empieza a caminar porque entre más te quedes aquí en el hospital, más dinero te van a cobrar, ¿no? Mm, Me sacaron al segundo día y ya estuve como en reposo de la cesárea, literal ya, o sea, poquito. sí. Y yo creo que como unos 20 días duré, todavía estaba como que en la parte de la venda, Uy, claro. ¿no? Y así me mandaron a trabajar. Y de repente pues ya era lo mismo, lo cotidiano, irte, vestirte, maquillarte, pararte, sonreír, ¿no? Ya era cuenta, golpes, todo eso. Y cuando dices que él te decía, vas, te van a cobrar mucho, ¿era porque a ti misma te tocó pagar el tema clínico? Pues más o menos es que perdía la casa, o sea, si yo no trabajaba, él perdía, ¿no? O sea, Sí, perdía los días que yo no trabajara, perdía miles. Entonces, al final del día, pues la casa pierde. claro. Entonces, yo tenía que generar sí o sí, en el modo que él me dijera ya. Algo que siempre tuve, e incluso a mí no me gusta, por ejemplo, son las rosas rojas. Cada vez que me pegaba, que a casi todos los días, siempre llegaba con sus rosas rojas. ¿Te daba flores? Sí, siempre, siempre. O sea, yo odio las rosas rojas, no tienen la culpa, pero No, claro. siempre me daba. Y casi con él, casi sufro de desaparecer por completo de la faz de la tierra 3 veces. ¿Por qué? Una, porque tú ahí no puedes conocer absolutamente nadie. O sea, yo en algún momento de esos 4 años, a una chica que era, no sé si de Chiapas o algo así, recuerdo que yo le dije: yo conozco a tu chavo", ¿no? Yo bien feliz, yo hablando normal, ya con confianza. Entonces, ella pensó que yo era su chava del mismo chavo, ¿no? O sea, que yo era se les dice carnalas, Sí, se les como dice como, amante, algo ajá, así. ajá, como del mismo. Entonces, al final del día, ella tenía una foto mía. Sí. Cuando yo estaba, en algún momento me tomaron fotos desnuda, me pegaron, me quemaron y todo eso. Entonces, ella tenía esas fotos. Entonces, cuando llego a casa, por decirlo, llego y él ya tenía la foto en la mano. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, nada, solamente quería explicarte que pasó esto, yo no quise. Y súbete al carro, me subo al carro, nos llevó así literalmente a un lugar lleno de personas, de tratantes, y me empieza a jalar, o sea, literalmente, ¿tú lo conoces? Y yo le dije, no. ¿Tú lo conoces? Sí. Cuando digo sí, fue lo peor del mundo que puede decir. Me empezó a jalar el cabello y me empezó a pasar por cada uno de los tratantes. Y de repente cuando es así, me empezaba a golpear. O sea, tiradas en el piso, patadas, me llegó a pegar con un palo de escoba que encontró y me lo tumbó en la espalda. Y de repente yo nada más escuchaba el ti y los puños y voces como ecos. Y a él le decían el cepillo. Sí. Entonces, de repente le escuché a uno de sus primos, ya cálmate, Cepillo, la vas a matar. Me dislocó la mandíbula, Mm, toda golpeada, y de repente me dice, súbete al carro, y escuché él, esto lo hago porque te amo. ¿qué? Lo hago porque te amo, y si tú vuelves a decir que conoces a alguien, te va a ir muy mal. Entonces, al día siguiente, otra vez las rosas y constantemente eran golpes, rosas, y así pasaron
pues está todos estos 4 años que pasé todo el tiempo. Ujú. Qué tortura. Y esto simplemente porque dijiste que Que conocías conocí a alguien. a una Sí. persona. En Colombia decimos sapear, cuando alguien Ajá. te avienta, ¿sí? O Ujú. sea, esta mujer lo que hizo fue informar. Sí, y eso es lo que no puedes hacer jamás, nunca en la vida. Dijiste ahorita que te habían quemado. Sí, cuando estuve en Irapuato, pues no sabía nada de todavía el de negocio y hablé con un cliente. Pasé con el cliente, me forcejeó, me chupeteó, me hizo las chupetones, cosas rojas aquí, y me forcejeó y la morena le dijo al Cepillo que me había tardado en el cuarto, que había tenido como más intimidad con él, y de repente pues llega y me dice, ¿te quieres sentir caliente? Y le dije, pues no. Me dice, quítate toda la ropa, me desnudé y me empieza a tomar fotos, me empieza a pegar con sus esclavas que tenía de cadenas de oro en todo el cuerpo y conecta la plancha, entonces me la rozó. Entonces, ¿Una plancha de ropa? sí, la plancha de ropa. Pues me dijo, ¿te quieres sentir caliente? Entonces me la rozó, me la rozó. Sí, Te la puso en el cuerpo. sí, en la parte íntima. Ay, Dios mío. Ya he trabajado mucho, 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 demasiado. Esto, creo que como tengo 15 años, he trabajado mucho en mi Claro. historia. Hablaste de tu hija, que la alcanzaste a tener, la viste, compartiste con ella un mes. Un mes, ¿Cómo un fue mes. ese mes? Muy fuerte porque no me la creía y también fue un momento en el cual yo no quería, ya no quería. Entonces para mí fue difícil ¿No querías qué? Ser ser mamá. mamá, porque estaba en un momento donde la depresión de alguna forma me invadía. Yo veía su cara y decía, qué bonita, ¿no? Qué cosa tan más pequeña puede tener. Sí, Pero de repente, pues sí pasaban cosas por mi cabeza. No sabía cómo cargarla, no sabía si íbamos a estar bien. O sea, ya mi mente era de, pues no te voy a ver. No podía hacer este vínculo al final del claro. día con ella porque no sabía. Entonces, cuando me la quitan, obviamente, pues no supe nada de ella, no sabía si la vestían, si comía, no sabía si ya la habían vendido, regalado, violado, algo por ahí. O sea, ya mi mente ya se había por otro lado. Entonces, él ahora ya cambiaba la amenaza, ya no era con mi familia, ya era con la niña. O sea, ya era de, si tú no haces lo que te estoy pidiendo, la que va a pagar las consecuencias va a ser tu hija, ¿no? O sea, si tú no me das cierta cuenta, pues, ¿cómo va a calzar tu hija? ¿Cómo va a comer? O sea, ¿quieres que se muera de hambre? Entonces, de repente me imaginaba No, cosas y entonces prefería quedarme igual en el mismo lugar donde estaba, claro. obedeciendo. Mi amortiguador fue un cliente que me ganó la confianza y que pagaba por mí mucho dinero, que hasta tuvo el valor de platicar con mi cliente para que me dejara salir. Con él platicaba, vio un pedazo de mi embarazo, Sí. me hizo un baby shower, incluso, Tu cliente. mi cliente, hizo un baby shower adentro del hotel pagándonos a todas nuestro día, como que esos eran como momentos bonitos. En medio de todo. Ajá, y él era el que me desayuno, el que las vitaminas, el que eso, o sea, era parte de. Entonces, dando todo eso que daba, sin pedir nada a cambio, ¿no? Me dijo, tú no deberías de estar aquí. Y yo no se la creía, o sea, No, pues, yo le decía, pues es que a mí me enseñaron a esto, o sea, yo desde muy pequeña sirvo para la gente y soy una cosa, casi, casi. Me decía, no, es que tú tienes un futuro enorme, o sea, yo no te veo aquí para siempre. Entonces, pues ya acostumbrada a todo, la violencia, todo, pues yo decía, no, pues ¿cómo crees? Yo no voy a salir jamás. Y entonces hizo el proceso de convencer a mi tratante para poder salir a desayunar, para ir de uy, compras, para ir a esto. Entonces ya solamente era mi cliente y yo, ¿no? Pero todo ese dinero pues se iba a él, yo no veía nada de ese dinero. Pero en ese transcurso de ese tiempo, él ya tenía como un plan. sí. Me empezó a comprar ropa para mí, para mi hija y para mí, maletas, meter dinero en una tarjeta y todo esto te estoy hablando de un año, No ven, ¿no? pero este cliente llega a ti, Como
cliente cualquiera. Como un cliente cualquiera. Sí. ¿Y en qué momento él se conecta emocionalmente contigo? ¿Qué pasó Tardó en él? tardó medio año solamente pagándome por platicar, por descansar, por decir, yo no te quiero tocar, no quiero hacer nada contigo, solamente quiero que me platiques tú cómo estás. Y al Ay, principio sí le dije, bueno, ¿a qué vienes? claro, ¿No? tú ya más prevenida. Sí, entonces de repente ya te dije, yo no vengo aquí a ta. Y esto se tardó medio año para que yo pudiera decir pío. No le creías en medio No, no, año. no, 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 no. No quería hacer estadística, no quería que me Claro, pasara nada, no quería que me golpearan de la manera más vil que me podían golpear. O sea, sí, yo tenía mucho, 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 mucho miedo de poder hablar con claro. alguien de... Ujú. Entonces, ¿qué hablabas durante ese medio año? ¿Nada? ¿Solo lo No, escuchabas? él me permitía dormir. Y yo, pues la más contenta porque sí, Claro. dormía y aparte él era muy, muy lindo. Era una persona de 62 años, se llamaba José Víctor Cavario Becerra, ya murió también. Y me ponía música instrumental, me platicaba de él, me platicaba de sus hijos, de su familia y todo. Entonces él se enamoró de mí y por eso me sacó de ahí. ¿La viste como un ángel? Lo vi como un ángel y como un gran amigo. Él conoció, te digo, la etapa de mi embarazo un poquito y pues esta parte de sí llegó a conocer a mi hija Mm, y fue el papá más feliz del mundo porque incluso su familia, después de todo esto, cuando muere, me invitan al funeral y yo era la esposa, ¿qué es esto? yo era la esposa de él y fue algo que no me esperaba y fue algo muy, muy lindo. ¿Tú no lo sabías? No, 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 pero fue algo muy, muy lindo. Este cliente tenía esa cercanía con alguna otra niña. No, Solo era solo contigo, conmigo. se enamoró de ti. Sí, solo conmigo. ¿Qué sentiste para que ya tú dijeras, ok, esto sí es real, él sí es mi amigo? Am, pues de las veces que me dejaba dormir, ¿verdad? De repente me hacía la dormida y escuchaba toda su plática y toda su historia. Y pues me ganó de una forma bella, bonita, tranquila, sin condiciones, sin tocarme, sin nada. Entonces eso me generó de alguna manera la confianza que necesitaba para poder hablar, ¿no? Sí. Llegó un punto en el que pues me vacié con él, empezamos a hablar, experimentar, me decía, yo sí te veo fuera de aquí, o sea, yo necesito que salgas de aquí. O sea, y de repente cuando me cambiaban a Irapuato, él me seguía hasta Irapuato, Sí. a otra ciudad, para verme, para consentirme de alguna forma, y pues era mi todo en ese momento. ¿Tú te enamoraste de él? No, no, nunca, pero yo creo que era un amor distinto. ¿Como de papá? Pues yo lo pienso y digo sí, pero más allá no me enamoré de la persona, sino de lo que hizo por mí. Uy, claro, claro, claro. Sí. ¿Nunca hubo una escena de celos por parte de tu tratante, No, pareja, con este no, señor? porque mientras pagaba, Para él, perfecto. perfecto. Para él, perfecto, sí. ¿Y en qué momento ya él te ayuda a salir de este infierno? Lo hablamos y lo pensamos, lo medité, Mm, lo supermedité y lo volví a meditar y lo revolví a meditar. Ay, claro. Y llegó un punto en el que decido hablarle a una de mis hermanas Por por teléfono. teléfono, decirle, oye, fíjate que estoy viviendo esto, jamás del tema de trata, sino que me golpeaba y que no me dejaba ver a mi hija. Tengo entendido que tu familia no tenía conocimiento de No, ti, tú no, no te no, no. podías conectar para ese No, entonces. pero ellas ya sabían que yo me había, o sea, mi mamá sabía que me había ido con una mujer, pero mi familia, hermanos, papá, sabían que me había ido con una persona diferente. Pero no sabían para dónde. ¿Para dónde? Y No, no, no. durante ese tiempo que estuviste allá, Yo ya había había contacto tenido, cero. yo ya había tenido contacto con ellos. En alguno de esos 4 años, en algún momento de esos 4 años, yo ya había tenido un contacto con mis hermanos, Solo telefónico. solo teléfono. ¿Y qué les habías dicho? Que estaba súper bien, que no se Sí, preocupen, claro. todo padre. Y de repente fue esta parte de, me contacto con mi hermana,
le digo, no me deja ver a la niña, esto y el otro, y me dice, márcale a una de mis tías. Le marco a una de mis tías Sí. y me dice, gánale la confianza, o sea, como de repente de la plática, y le ganó, pero ¿qué es ganarle la confianza? Ganarle la confianza a este tipo era hacer lo mismo que me enseñaron a mí, cuidar a niñas menores de edad para que yo pudiera pedir permisos, ¿no? Sí. Entonces, la idea era pedirle permiso para poder irme a mi casa un día A tu de ida, tratante. ajá, de un día de regreso, pero fue literalmente en meses, ¿no? O sea, como que fue escalando a De a meses pocos. para me dieron a una chica no muy menor, pero la tuve que cuidar. Ujú. Enseñarle lo mismo que me enseñaron a mí, decirle cómo se pone el condón, cómo esto, cómo el otro. La chica se me escapó, me fue Dios. como en feria, pero pues ella estaba bien, ¿no? O sea, tú sacrificabas Sí, todo por todo, nada más porque me dejaran ir, pero yo ya había hecho lo que me habían pedido, entonces ya había ganado cierta confianza. O sea, ya claro. me puedes dejar a las chicas, Eras como una ya va, jefe. sí, ya puedo cuidarlas, ya puedo enseñarles, ¿no? Entonces, en algún momento le pido, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que mi familia conozca a la niña. Déjame ir solamente un día. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué puedo hacer para poder irme a mi casa? ¿No? Sí. Recuerdo mucho que me dice una cantidad que son 75,000 pesos Sí. en una semana. Pues me dice esta cantidad y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, 75,000 pesos en una semana, si quieres ir a tu casa. Que vienen siendo como 15 millones de pesos colombianos, más o menos, unos, haciendo cuentas rápidas, $3,000, $3,500, Más o no menos, sé. sí. Ok. Y bueno, en ese momento pues le digo que sí. O sea, te Le pones el echo, reto yo le de... puedo, sí le puedo, pero mi cliente me da la mitad y yo tuve que hacer la otra mitad. De ahí, pues juntamos la mitad y la mitad, José y yo, que es tu con cliente. mi cliente, y de repente pasa que le hablo por teléfono a este Cepillo. Cuando le hablo por teléfono le digo, ¿sabes qué? Ya tengo tu dinero, tráeme a mi hija. Así, literal. Él ya no vivía conmigo en ese momento porque tuvo problemas entre padrotes, le Sí, dieron un tiro en la pierna y se fue a vivir con su mamá. Yo ya había generado la confianza de estar sola, de ir, venir y todo eso, sí. con menos personas que me estuvieran siguiendo, entonces ya era como más confianza que me tenía un poquitillo, Sí, por estabas un decirlo poquitico así. más libre. Sí, entonces él me abre, me dice, ya vamos con la niña, llevo a mi hermano, uno de sus hermanos, vienen juntos, cuentan el dinero, taca, 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 taca. En ese momento me dice, oye, lo único que sí te voy a decir es que van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años, pero si tú te llegas a escapar, de que se mueren, se mueren. Entonces, como que la amenaza me la llevé. Sí. Ese mismo día me dan 1,000 pesos, que no sé cuánto es en colombianos, pero son Ujú. 1,000 pesos que me dio. Me dijo, para el transporte, para tus chuchulucos, para lo que sirva, solamente si te digo es de ida y de regreso. Y te dio como un tiempo de regreso, te dijo, Un día, llegas. Ah, solo era ir y regresar y esa misma regresar, noche. ajá, ir y regresar, y de repente, pues ya me dice, ya me voy, nos vemos, ten cuidado, chau, chau, bye. Y ahí fue como lo más inimaginable porque llega la señora de la renta, le digo, yo hablo con José y le digo, oye, ya tengo a la niña, ¿qué hago? Maletas, todo. La señora de la renta viene, me toca, ¿qué estás haciendo esto? Porque se le hacía raro que me vinieran a dejar a la niña, ¿no? Porque me vi embarazada, pero nunca vi a la niña. La señora de la La renta señora de es la quién, renta, la señora que nos rentaba un cuarto para vivir. ahí en este Ajá, espacio. en ese espacio. Sí, Entonces, ella baja, me pregunta, normalmente siempre iba a comprar Flanax, un desinflamante para el cuerpo, en una tienda. Entonces, hace cuenta que se juntó la señora de la renta, el chavo de la tienda y José solamente por teléfono. La señora de la renta me ayuda a coger todas mis cosas. Yo todavía no veía a la niña, solamente la dejé acostada en la cama. Voy a la tienda y el señor de la tienda ya me había ofrecido escapar, pero yo siempre dije que no, no, claro. no. Entonces, en ese momento le digo, ese es el momento. Se viene para conmigo, también me ayuda a conseguir un taxi, me meten en el taxi ya con todo y eso,
Agarro a la niña, una cobija amarilla, recuerdo muy bien. Veo a la niña y tiene una quemadura en la mejilla. Entonces, en ese momento ya, si tenía miedo, tomé la decisión, la mejor decisión que hubiera tomado en la vida, de poder ya no regresar. Me dejaron en una central de camiones, agarró el camión con Camiones miedo, bus. sí, el bus, el camión, y lo tomo, la niña sonriendo, Mm. jijijijiji, tenía ya 1 año. Yo asustada, llorando, viendo el camión, si pasaban carros deportivos, si pasaba otro carro, si nos paraba, si se paraba el camión, si, o sea, cualquier cosa me alertaba a Ay, a claro. algo, fuerte. Entonces, llegué a un punto en el cual, pues, ya las horas, los minutos se volvieron horas, las horas se Claro, volvieron más horas. claro. Eran 2 horas de camino, nada más, ¿Dónde estaba José? donde él siempre por teléfono. Él ya no lo volví a ver de ahí después de 2 años más. Okey. Entonces, de ahí llego a la central, le hablo a mi papá, él me recoge y me lleva a la casa de mi tía. Mm, La primera persona que se entera, pues, todo lo que me pasó, pues, fue mi tía, luego mis hermanos, luego, pues, ya toda la familia. ¿ya Nos cuentas todo? todo, 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 todo desde el principio y, pues, para mi familia fue un boom. No sabían qué hacer conmigo, tenían mucho Claro. miedo, esta parte, la denuncia, o sea, literalmente nada más estuve un día en mi casa y al siguiente día ya había llegado a un refugio para niñas del tema de trata. Si yo me quedaba fuera, o sea, si yo me quedaba con mi familia no sabía qué hacer. Claro. Por la depresión, por todo el proceso, porque era una niña cuidando a otra niña. O sea, yo si no hubiera tenido la oportunidad de llegar a este refugio, yo no sabría quién Claro. fuera ahorita, porque al final llego agresiva, llego enojada, llego con depresión, llego echándole la culpa a todo el mundo, a toda la sociedad. No no dejaba incluso que me tocaran ni que me vieran porque me iba a los golpes. O sea, yo era una niña totalmente diferente a lo que estás viendo ahorita. No. Hay algo que quiero entender, porque tú llegas a tu casa y se supone que tenías ese permiso Para de pocas horas. Ajá, ¿Qué pasa cuando llega la noche y es el momento me de quitan el celular, tu familia? sí. Y tú no entras en pánico diciendo, Sí, me claro, regreso. yo sí, ya no, nunca mencioné que regreso, pero sí entré en un pánico de, ¿y Sí, si nos encuentra? ¿Y si la amenaza? ¿Y si se cumple mi familia? O sea, pensando ya claro, en todo lo que vi, en todo lo que viví, en todo lo que podía pasar, sí. ¿no? Entonces, al final fue como de, ¿qué hago? Me quedo, me voy, me quedo, me quitan el celular y por eso fue que denuncié al siguiente día. Me hicieron denunciar al siguiente día, O sea, te quedaste a dormir precisamente, en esta casa y al otro día al día sales. siguiente, sí. ¿Cómo fue esa primera noche Noche, durmiendo fuera de ese pues, infierno? diferente. No dormí tanto por la preocupación Claro, de que mi familia entendiera todo el proceso sí. y me dolió muchísimo. Entonces, pues, no tuve oportunidad de ver a todos en ese momento. Todavía mi mamá no se enteraba. Mi mamá ya no estaba viviendo en la ciudad. Em, Me fui 2 años y medio donde me procuraron, donde no pude ver, o sea, no tener un contacto con mi familia, por decisión, porque la vergüenza, ¿no? El arrepentimiento, la culpa que yo tenía por lo que me había pasado, me daba miedo incluso de verlos, pero de repente ya fue como mi perdón de pensar, pues no es mi culpa, a lo mejor era algo que tenía que pasar, a No. lo mejor cosas así llegaban por mi cabeza y preferí no ver por un ratito a mi familia. El refugio se queda con mi custodia total y con la de mi hija, porque éramos menores de edad. ¿Llegaste allá con la niña? Sí. ¿Y cómo funcionan estos refugios? Bueno, este refugio en particular, bueno, siempre la mayoría de los refugios llegan los niños que llegan canalizados por los MPs, o sea, por las autoridades. Sí, Y yo llegué por eso. Entonces era un refugio de niñas que pasaron el tema de trata y de violencia sexual. Entonces, pues yo llegué ahí, fui una de las primeras que llegó ahí, de hecho hace 16 años ¿qué edad fui, tenías? 16. Entonces, pues llego ahí,
¿no? Junto con mi hija, todos ahí recibiéndome lo más amables posible, No, pero pues yo, la verdad, con mi cara así como de... claro. Entonces, no entendía bien qué era lo que, lo que querían hacer conmigo porque me ofrecieron ayuda, pero yo siempre decía, ¿a cambio de qué? ¿A Claro. cambio de qué me vas a ayudar? ¿No? Entonces, pues aprendí a que tenía que perdonarme en estos 2 años, a que tenía que ser mamá, porque yo, te digo, no, si me hubieran dado la oportunidad de dar en adopción a mi hija, la hubiera dado sin pensarlo, porque pues me recordaba a algo, ¿no? Mm, Lo que impactó más mi vida fue que aparte de que me quisieron ayudar muchísimo en tema psicológico, estudiantil y sacar todo, pues al principio no me dejaba, era muy difícil. Yo casi no he tomado terapia, llevo 1 no, año con terapia apenas, no tiene mucho, una porque los psicólogos en ese entonces no estaban preparados para nosotras. No estaban preparados para escuchar, si bien había psicólogas y psicólogos que solamente llevaban el tema de lo familiar, sexual, sí. violencia, ta, 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 ta. Entonces, nosotras somos un combo de violencia, de todas las violencias. Todas. Entonces, 2 psicólogas de ese refugio decían, yo te entiendo, yo te comprendo. No, bueno, ya No. cuando me dijeron eso, opté por pensar en qué iba a pasar conmigo, porque luego llegaban como de, cuéntame toda tu historia desde el principio a fin. Uy, Dios mío. Entonces, no eran buenas psicólogas, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya llevaba como 1 año, lo que me hizo reflexionar muy, muy bien fue en el tiempo en el que le doy una cachetada a mi hija, donde yo me veo reflejada en mi hija siendo yo y yo siendo el tratante. Ok, Ahí entendí que la vida tenía que cambiar y que ella dependía de mí y que si yo seguía en el hoyo, no iba a poder depender de mí, ¿no? claro. Y que yo pues iba a ser una persona depresiva, una persona que no salía adelante. En ese entonces había un director que se llamaba Germán Villar Sí. y le pedí, el refugio era un jardín enorme, una casa enorme, bellísima, preciosísima, y yo quería podar el jardín, yo quería hacer algo por mí y empecé 3 meses de esa terapia que yo sola me hice. Empecé a darle forma a los árboles, empecé a darle forma a los arbustos, me dieron un iPad con música instrumental, empecé a pensar, empecé a hablarme yo sola diciéndome qué iba a hacer o qué impacto iba a tener en mi vida. Empecé a estudiar, repetí la primaria, la secundaria, terminé la preparatoria, y de repente pues ya me veía 2 años y medio después, saliendo del refugio a los 18 y medio, ya dando conferencias y pláticas de prevención del delito de trata de personas. No, mujer. Sí, No, o sea, tú, todos los aplausos a ti te quedan cortos, de verdad. sí, Qué dura, qué... O sea, si yo pudiera describir el sentimiento que me generas en este instante, es admiración. Es una profunda admiración. No por lo que pasaste, sino por lo que hiciste con lo que te sí. pasó. Aquí llega la mente la frase que la resiliencia puede ser un factor muy grande para poder vivir plenamente. Porque nosotras y nosotros tenemos mucha resiliencia para dar No, y algo que me enseñó la vida es que esto, toda mi historia va a ser siempre mi pasado va a ser mi presente, pero también me va a acompañar en el futuro. Entonces, una de las cosas que aprendí con el tiempo es aprender a vivir con ello, donde literalmente va a ser mi caparazón que voy a tener aquí como las tortugas ninjas, tus ¿no? heridas de guerra. Ajá, y que siempre voy a tener ahí. Aprendí em, con el tiempo que sí puedo ser feliz, Sí. gracias a José, porque fue también un pilar en mi vida. Después de 2 años y medio me entregan mi celular, ¿no? Me entregan mi celular y tenía su número ahí, le marco, yo la más feliz, me contesta. O sea, Ay, yo pensé que no iba a contestar y me contesta, eh, ¿él cómo se refería a ti? ¿eh? ¿Cómo te decía? Pues siempre me dijo Boquitas. Ujú, Es que era mi apodo, sí, Boquitas, y de repente nunca le dije mi nombre al principio, jamás, hasta después. sí. Entonces,
Me dice, Boquitas, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, necesito contarte todo. O sea, No, de repente de ver a una Carla triste, enojada y shalala, en ese tiempo, cuando salgo, empecé a estudiar cursos de hotelería. sí. Iba a hacer mi entrevista en el presidente intercontinental de aquí de la Ciudad de México y yo le empiezo a contar todo. Nos vimos incluso por aquí, por el centro de la ciudad. Conoció a mi hija, obviamente. ¿Qué edad tenía tu hija cuando él la Ya vio? tenía 3 años. Sí. Entonces estuvo súper feliz él, Ay, era el hombre no. más feliz de la vida, le regaló que las muñecas, que esto, que el otro. Tenemos fotos incluso de eso y, y fue un momento que le agradecí porque después de ese día ya no lo volví a ver. O sea, él esperó, su cuerpo esperó para verme por última vez porque cuando le dije sobre mi entrevista, todo lo que había hecho en el refugio, mis terapias, todo eso, Sí, le dio un paro cardíaco fulminante. Le volví a hablar y la que me contestó fue su hija, sí. diciéndome que si yo era Carla, que su papá estaba en el hospital, estaba entubado y me pidió que le hablara porque eso hacía reaccionar a las personas. Ya los días siguientes falleció y como te digo, fui parte del velorio, de esta parte de la familia que ya me conocían Sin tú sin, saber. sin yo saber. Y fue algo muy bello porque yo era la esposa de él. Yo hoy todavía tengo contacto con Victoria, se llama, su hija, Sí. y dice que yo soy su mamá. Ay, no, ¿qué es Entonces, ella siendo esto? mayor que yo, entonces al final ya no tenemos mucho contacto, pero para mí ella y su familia y todo lo que hizo su papá, voy a No, estar siempre y mil veces agradecida por todo lo que me hicieron sentir y todo lo feliz que me hicieron ser en días, en meses, en ese año y medio que me convenció José para poder salir. Y si no hubiera pasado eso, pues nada de todo lo que estoy viviendo, no. de todos los lugares que he conocido, de todas las personas que les he hablado y aportado en sus vidas, pues nunca hubiera pasado. ¿Qué supiste que José le contó a su familia sobre ti? Solo cuando llegué, todo el mundo me recibió como la esposa, Ay, no. diciendo que literalmente yo era su esposa, o sea, que se había casado conmigo, que habíamos tenido una relación bellísima, que de hecho dejó una caja con fotos mías, porque No. cuando estábamos en el transcurso del hotel, me tomaba a veces fotos de mi cara, de mis manos, y luego me sonríe, nunca, o sea, tomo fotos y casi no sonrío, pero me decía, es que tú vete, o sea, intenta sonreír. Y me dieron esa caja Uf. y ahí tengo todavía las fotos que me Cuando tú dejó. recibes esta caja, te encuentras Con, con todo lo contigo en bello, todas tus sí. versiones. Sí, de hecho, en la mayoría de mis presentaciones cuando doy prevención utilizo esas fotos Mm. porque son literalmente mi línea del tiempo. ¿Qué encontraste? ¿Qué viste ahí en esa Carla? Em, pues vi a una persona con mucha necesidad de amor, con mucha necesidad, con falta de que alguien le dijera, yo estoy aquí para ti, sí. Y él estuvo ahí para mí. Y en esas fotos se plasma la sonrisa, una pequeña, mínima sonrisa de, Sí. sí. Ujú. ¿Qué supiste de Cepillo? Después de 10 años lo agarraron. Ay, qué dicha. Después de 10 años tuve que denunciar más de 3 veces. Tienen tomos enormes de mi caso. Todavía no hay una sentencia, puede salir en cualquier momento porque cambiaron las leyes. Cuando yo la No. denuncié, les daban aproximadamente 8 años de cárcel. Entonces, imagínate, 10 años que estuvo libre. Apenas lo agarraron hace como 5 años. Mm. Entonces, 5 años se le restan a los 8 años que tenía que tener de sentencia. Ahorita la ley general que existe ya les dan más de 20, más de 28, más de 30, hasta 40 años creo, me parece. Sí. Y pero no voy a tener esa suerte. Entonces, seguimos con esta incertidumbre de que a veces la justicia puede ser de diferente manera. Mi justicia, yo siento que nunca se va a dar, pero creo que la justicia la hice yo alzando la voz.
defendiendo Totalmente. los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hacer lo que hago no es fácil. He viajado por muchas partes del mundo, he dado foros internacionales, nacionales, he conocido a personajes que no me imaginaba jamás Ujú. y creo que esa es la justicia Sí, de parte de mí, hacia claro. mí. Y aparte de saber que he podido ayudar a personas que, por ejemplo, ahorita que trabajo en otra fundación, he escuchado de Yo por ti, por escucharte en algún lado, en radio, televisión, lo que fuera, pude salir de donde estaba. Ay, qué lindo Y eso. gente que me escribe también diciéndome que ha pasado por una situación similar, cómo le pueden hacer, como esto, como el otro, el saber que su proceso al escucharme también creen que sí se puede salir adelante, eso para mí Ujú. es justicia. Ujú. Absolutamente. Sí. ¿Y crees en la justicia divina? No, todavía no. Me cuesta todavía mucho. Porque pasé por otro proceso con otra persona a la cual yo creía que era como mi madre, Sí, que ella es la que me enseñó todo lo que sé ahorita y que también abusó de mi confianza y creer, tener un poco de fe, tengo fe, pero no como yo quisiera. absolutamente entendible. Ujú, ujú. ¿Tu hija? Mi ¿Cómo hija, está ella hoy? enorme. ¿Qué edad tiene? Pasé por, cuando tenía 12 me dio mucho miedo, cuando tenía 15 me dio más miedo Sí. y ahorita tiene 18 y tengo mucho, mucho, mucho miedo, pero ha tenido una vida diferente, tranquila. Creo que yo no la cuidé mucho tiempo por todo Sí, lo que hacía. La cuidó una de mis tías que es como mi mamá, sí. totalmente diferente. Tuvo la mejor educación. Apenas llevamos 4 o 5 años viviendo juntas. Y, y creo que fue lo mejor de lo mejor porque es una niña muy linda, Sí. respetuosa. A veces nos llevamos como amigas, Claro. sí, amigas y ya ahorita pues ya cumpliendo 18 pues ya está saliendo de varias cosas, ya va a empezar a trabajar, qué bueno, ya se va a poder comprar sus Qué cositas. dicha. Y, y un día me dijo lo orgullosa que estaba, que esperaba en algún momento que me dijera eso, em, porque le pregunté en algún momento de mi sensibilidad que si estaba orgullosa de la mujer quien era porque puedo ser disciplinaria y enojona y de repente como que se me da ser mamá, pero de lo que estaba haciendo, de qué se sentía orgullosa, Sí, ¿no? A pesar de ser un tema muy peligroso, de ser un tema que yo pasé, si no le daba vergüenza, porque a veces, pues, por tanto, a lo mejor que alguien le dijera, ah, pues sí, fue una, ¿no? A lo sí, mejor, pero no, ha pasado una vida muy tranquila y eso se lo merece, ¿no? totalmente, Claro totalmente. que sí. Nancy, me dijiste que se Nancy. llamaba. ¿Qué datos puedes compartirnos de cifras de Pues trata? mira, ahorita más de 50 millones de niñas y niños desaparecen en todo el mundo. Literalmente es una cantidad muy grande porque más del 40% las utilizan para el tema sexual. La Sí, medicina forzada son 11 tipos de trata de personas, no sí, que la gente solamente cree que es solo el tema de trata sexual, sexual. ¿no? Hoy literalmente de una de cada 10 niñas son tratadas, ¿no? Literalmente. Uy, Y solamente el 2% de las chicas que sobreviven y chicos sobreviven, o sea, no más. El mm, otro 98% no hay rastro. Las estadísticas, si los vemos solamente por ello, son mínimas las que existen. O sea, son desde el 2023, 2022, 2019 y no hay más estadísticas. Ujú. dijiste que habían 11 tipos de trata. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, solamente para mencionar algunas, la mendicidad forzada, ¿no? Mm, La venta de órganos, los matrimonios forzados, la trata sexual, ahorita que son niños que captan para esto delictivo que se me olvida, cuando los capos los enganchan en línea ok, para cosas delictivas como venta de drogas y todo esto. También ahorita hay mucho donde trabajan en los campos agrícolas, sí, ¿no? También la mano de obra, ¿no? eso pasa mucho con los La renta extranjeros. de niños y niñas, por ejemplo.
Y pues ahorita lo que más vemos que son los niños que rentan, que duermen, la renta de vientres también Sí. eso. Y lo que más trabajamos mucho es la trata laboral, que es donde también, por ejemplo, una persona que está trabajando en tu casa o una persona que está trabajando más ya es trata, ¿no? Claro, lo que Por pasa es que ejemplo. no lo habíamos tipificado. Pero muchas de la gente que migra para acá, a veces, por ejemplo, ahorita que estamos viendo mucho el tema de migración y vemos pues estas partes donde vemos a los niños pidiendo dinero en la calle, vemos a la renta de niños que vemos con los rebozos, no sé si te ha tocado ahorita que estás en México, Claro. y pues todo eso ya, todo lo que vemos a veces ya es trata, ¿no? ¿Qué cifras o más bien buenas noticias, gratas noticias de todo este activismo increíble que has hecho, quisieras compartirnos? Pues decirte que hoy estoy trabajando en una fundación que se llama Fundación Libera México. A ver, cuéntame Está, esto. estaba en mi espalda, lo prometo. Esta fundación se llama Libera México, se Sí, hizo precisamente basándonos a querer ayudar a niños y niñas que han tenido este tema, tanto violencia como las diferentes modalidades de trata. No solamente es una fundación para niñas, es el número 1 en Latinoamérica que va a tener refugio para niños. qué lindo. Son 23 niñas y niños ahorita que tenemos en la fundación, que varía edades, o sea, Sí, desde 5 años hasta 19 años, que para ellos trabajamos. Es un traje a la medida para cada uno de ellos. Ellos vienen pues como yo al principio, sí. y verlos crecer y verlos luchar y verlos tener metas me hace sentir la mujer más feliz de la vida. Tengo una jefa que es impresionante porque también ha pasado por un proceso difícil, se llama Paola. Querida, gracias. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que sumas, gracias por ser esa mariposa que está volando y además alzando la voz por Muchas tantas gracias. personas. Repito, te admiro, quedo con una admiración gigante hacia ti. Espero esta sea la primera de muchas veces que nos veamos. Espero también que tu historia, sin duda, así va a ser, inspire, toque corazones, sacuda, pero además invite a tantas personas que han atravesado la misma situación a darse cuenta que se puede salir, que se puede transformar, que la Sí, resiliencia es el camino, que del otro lado hay luz, a pesar de que sí. hayan atravesado oscuridades tremendas. Te deseo lo mejor a ti, a tu Muchas hija, a gracias. tus hijas. Hoy desde Ciudad de México. Recuerden que cada miércoles tenemos un nuevo episodio. No duden en suscribirse, en compartir estos episodios poderosos si resuenan con ustedes. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo estreno aquí en Vos Podés, el podcast. Si lo que escuchaste te movió el corazón, no lo ignores. Regístrate en la app de Celia e inicia un camino hacia el bienestar. Celia, tu espacio para crecer y sanar. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.